Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos? Qué bueno poder estar en casa y poder adorar a nuestro Dios. Amén. Bueno, quiero hoy de alguna manera dar ya las últimas pinceladas de la serie que comenzamos hace algunos días, y hemos estado tratando el tema de la oración, el tema de la guerra espiritual bíblica, y hemos estado hablando un poco acerca de ello. Hemos estado hablando acerca de cómo el enemigo opera internamente en nosotros, cómo el enemigo opera externamente, y hoy quiero darle como la última pincelada a ese tema que es muy importante que lo toquemos en esta noche. Quiero que me acompañe a la Biblia, 1 de Pedro 4, versículo 10. Mire lo que dice la Escritura. 1 de Pedro 4, versículo 10 dice la Biblia así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Leámoslo en Nueva Traducción Viviente para que podamos comprenderlo un poco mejor. Dice la Biblia: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Sabía que una de las estrategias más peligrosas del enemigo, hablando de las obras externas del enemigo, no siempre la obra del enemigo es hacerte caer en un pecado escandaloso, que a veces pensamos que así es? Muchas veces ni siquiera la obra del enemigo es destruirnos, como a veces pensamos y hablamos mucho de brujería, de hechicería. ¿Cuántos creen y saben que a nosotros los hijos del Señor no nos toca ni hechicería, ni brujería, ni santería? ¿Cuántos creen eso? Esa es una realidad. Pero muchas veces el enemigo no usa de esas estratagemas o esas estrategias. Él no necesita destruirnos de esa manera. Al enemigo solamente le basta con distraerte, le basta solamente con cansarte, le basta solamente mantenerte sentadito en la iglesia. Y ese es un propósito del enemigo precisamente, ¿sí? Y ahí es en donde muchos hoy van a salir enojados. Pero dígale al hermano, no se vaya a enojar. El enemigo le basta con que usted vaya a la iglesia, pero nunca sirva. El enemigo le gusta que usted escuche mensajes, pero nunca obedezca. El enemigo le gusta que usted tenga dones, pero nunca los use. Y eso está pasando hoy en día, porque el enemigo, Satanás, entiende algo que muchos creyentes todavía no entienden. Un cristiano santo, lleno del Espíritu Santo, comprometido con la obra de Dios, es una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero a veces nosotros no comprendemos esa realidad. Por eso es que el enemigo trabaja tanto para producir creyentes pasivos, para producir creyentes cómodos, para producir creyentes entretenidos, para producir creyentes sin compromiso, creyentes consumidores y no servidores. Y tristemente hay iglesias llenas de personas que solo asisten, pero no edifican el cuerpo de Cristo. Y yo tengo que hablarle de esto porque esa es otra forma en la cual el enemigo opera, hablando de cómo opera externamente. Esa es otra forma a la cual no podemos cerrar nuestros ojos. Y yo quiero empezar con esto en esta noche. Dios no salvó creyentes
para estar pasivos, para estar quietos. Cuando leemos 1 de Pedro 4:10, dice cada uno. En Reina Valera, por favor, dice cada uno. ¿Cada quién? Cada uno. O sea, cada uno significa cada uno. O sea, usted no está hablando de en general, no está hablando de algunos. Dice cada uno. ¿Cuántos de los que están aquí hemos sido llamados por Dios? La Biblia dice que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Y yo cada culto estoy recalcando eso, porque eso es algo que debemos comprender. Ahora, Dios nos eligió, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia, cada uno ha recibido un don. No importa. Si usted se siente impotente, si dice, no, yo no tengo ningún don, no es real. Porque la Biblia dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Que ha recibido de parte de quién? De Dios. Usted tiene un don que ha recibido de parte de Dios. Dice, ministrelo a otros. Ese es el mandato. Pedro no dice algunos, no. O no dice los más preparados o los más antiguos en la iglesia o los más talentosos. Él dice cada uno. Todo creyente verdadero ha recibido un don de parte de Dios. Cada uno de nosotros. Todo creyente ha recibido dones. Algunos 5, otros 3, otros 1. Todo creyente ha recibido capacidades espirituales. Todo creyente fue llamado a servir en la obra del Señor. Todos, cada uno de nosotros. No servimos para ser salvos. Eso ya lo hemos recalcado muchas veces. No servimos para ser salvos. Servimos porque ya hemos sido salvados. ¿Cuántos aquí creen que ya han sido salvados por el Señor? Entonces, la respuesta nuestra en agradecimiento a que Dios nos ha escogido, la respuesta nuestra es servirle. Esa es nuestra respuesta. No hay otra forma de dar gracias a Dios. La respuesta de una persona que ha sido llamada por Dios es servirle con todo el corazón a su Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Efesios 2:10 dice, mire lo que dice, porque somos hechura suya. Efesios 2:10. Efesios. Dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó de antemano su obra y de antemano nos escogió para que nosotros andemos en las obras del Señor. Cada uno de nosotros, no solamente unos pocos. Diga conmigo, cada uno. O sea, cuando alguien es escogido, la salvación produce fruto. Y el fruto que produce en el corazón es el servicio a Dios. Una persona que ha sentido el llamado de Dios, su única respuesta en agradecimiento a ese llamado es servirle al Señor. Pero una persona que todavía no le sirve a Dios, todavía no tiene la convicción de que Dios le ha llamado. La gracia de Dios en nosotros produce gratitud. ¿Qué produce? ¿Y cuántos estamos agradecidos? La regeneración en nosotros produce servicio. Una fe que nunca sirve es una fe que necesita examinarse. Porque donde Cristo entra a transformar una vida, Él también mueve a vivir para Él, a vivir para su gloria. Pero ¿qué pasa? Hay un enemigo. El apóstol Pablo dice, y no ignoréis las maquinaciones del diablo. No ignoréis que el enemigo está al acecho. No ignoréis que el diablo anda como
como león rugiente esperando ¿qué? A quien devorar. El enemigo se enoja cuando el pueblo de Dios comienza a edificar, cuando comienza a levantarse para servirle al Señor. El enemigo comienza a colocar piedras de tropiezo. Hay algunas personas que dicen, pero pastor, es que cuando yo me levanto a servirle es como si se alborotara algo en la casa y todo empieza a salir mal y todo empieza, claro. Porque el enemigo se enoja con aquellos que empiezan a servirle a Dios, con aquellos que se comprometen con Él. Cuando vemos el libro de Nehemías y Dios coloca en Nehemías ir a reconstruir Jerusalén, después de que Jerusalén fue destruida, sus murallas fueron destruidas. Y Dios coloca en Nehemías ese anhelo de ir a reconstruir Jerusalén. En Nehemías 4:1, mire lo que dice la palabra del Señor. Nehemías 4, versículo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Necesito que esté en la Biblia porque si no nos desconcentramos mucho. Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros, dice Nehemías, edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. No quiero meterme en la historia completa, pero la Biblia dice que Nehemías fue a Jerusalén y comenzó a levantar los muros que rodeaban Jerusalén, y comenzó a levantar el templo, y comenzó a levantar y a edificar lo que estaba destruido. Entonces Sanbalat y Tobías, unos enemigos del pueblo del Señor, se enojaron, se enfurecieron. Algunos dicen que Sanbalat y Tobías de alguna manera representan al enemigo, que cuando nosotros comenzamos a edificar la obra del Señor, cuando nosotros nos comprometemos con Él, entonces el enemigo siempre viene a poner piedras de tropiezo. Si usted lee la historia en Nehemías, Sanbalat no se molestó cuando Jerusalén estaba destruida y el pueblo de Israel estaba quietos, no hacían nada. Sanbalat y Tobías se comienzan a enojar mucho cuando comenzaron a reconstruir el templo. Y en lo espiritual, el enemigo muchas veces no ataca más fuerte cuando estamos caídos, cuando estamos sin querer hacer nada. El enemigo empieza a atacar fuerte es cuando empiezas a levantarte en Dios. No sé si tú lo has experimentado. Personalmente, cuando nosotros nos comenzamos a levantar en Dios, el enemigo comienza a usar todo su poderío para entonces obstaculizar la obra del Señor. Cuando tú comienzas a levantarte y decides orar más, y decides congregarte con fidelidad, y decides servir en grupos, y decides discipular, y decides evangelizar, y decides buscar la santidad, y decides restaurar tu hogar, y decides levantarte, ahí comienza la oposición del enemigo. Ese es un común denominador que usted mira desde Génesis, porque el diablo sabe que una iglesia despierta puede cambiar ciudades enteras. ¿Usted cree eso? Una iglesia que se levanta, una iglesia que se despierta. La Biblia dice que cuando Moisés nació y cuando Moisés se levantó, el enemigo comenzó a levantarse de una manera extravagante y comenzó a matar niños. Cuando Jesús nació igual, Herodes comenzó a matar niños. ¿Por qué? Porque el infierno tiembla cuando Dios le comienza a levantar a uno de sus hijos. Y el enemigo comienza, no sé si tú te has dado cuenta, cuando quieres empezar a hacer las cosas bien con Dios, cuando planeas en algo sencillo, en ir a la iglesia nomás, ya se rompió el tubo, ya pasó esto, ya llegó la visita, ya, ¿a cuánto les ha pasado? Y el enemigo se inventa muchas estrategias con tal de que nosotros no nos levantemos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo el enemigo paraliza al creyente para que no se levante? ¿Cómo el enemigo lo paraliza en este tiempo? En primer lugar, con desánimo.
¿Con qué? Levante aquí la mano, ¿cuántos de los que están aquí se han desanimado en algún momento? Todos. Pero una de los ataques del enemigo a nosotros como hijos del Señor precisamente es el desánimo. Por eso el apóstol Pablo le habla a los Gálatas en Gálatas 6:9. Usted lo recuerda que les dice, no nos cansemos pues ¿de qué? De hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Y quizás a muchos de nosotros en medio del camino nos llegan los desánimos. El enemigo constantemente viene a susurrar al oído, nadie valora lo que haces, ya no sigas, ¿para qué sirves? Otros mejor que sirvan, tú mejor descansa, tu esfuerzo no va a cambiar en nada, en absolutamente nada, nada sirve de lo que haces. Y muchos comienzan a desfallecer en su vida cristiana. Y muchos lastimosamente terminan agotados emocionalmente. El enemigo constantemente vive desanimándonos. El enemigo usa críticas, el enemigo usa comparaciones, el enemigo usa falta de reconocimientos, heridas, el enemigo usa traiciones, el enemigo usa cansancio emocional también. ¿Para qué? Para apagar el fuego en nuestro corazón, para que desistamos de la obra del Señor. Alguien decía lo siguiente y me gustó mucho, dice, el diablo sabe que un creyente desanimado deja de pelear aunque todavía tenga fuerzas. Deja de seguir adelante. Un creyente desanimado. Pero Charles Spurgeon dice lo siguiente y me gusta mucho, dice, por la depresión, Satanás muchas veces logra más que por la persecución. Por la depresión, por el desánimo, Satanás logra mucho más que por la persecución en casa, que por la persecución allá afuera. No, el enemigo vive desanimándonos día tras día para que no busquemos a Dios, para que no le sirvamos, para que no nos comprometamos con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, hey, dejen de mirar las cosas de acá abajo, pongan sus ojos ¿en dónde? En las cosas de arriba. Claro, cuando ponemos los ojos en las cosas de esta tierra, nos desanimamos, caemos, y el apóstol dice, pongan sus ojos en las cosas de arriba. El enemigo usa el desánimo para que tú y yo desistamos de la obra. Dejemos la obra, dejemos de servir, dejemos de comprometernos con Dios. Así que lo primero que usa el enemigo para apagarnos en nuestra vida espiritual es, primero, ¿la qué? El desánimo. En segundo lugar, lo que usa es la distracción. Lucas 10:40, mire lo que dice la Escritura. Y de esto hablamos un poquito el domingo, creo. Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Con qué? Marta, ¿cuántos aquí han estado preocupados con muchos quehaceres? Mire esto, eso es fuerte. Porque otra de las armas que el enemigo usa para que nosotros dejemos de comprometernos con Dios es precisamente esto, ¿sí? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Sabe que hoy en día tenemos muchos quehaceres? Daniel profetiza hace más de 4,000 años y dice, en los postreros días muchos andarán de aquí para allá y se olvidarán de su Dios. Y eso está pasando hoy en día. Eso fue profetizado hace 4,000 años, más o menos aproximadamente. Y es una profecía que se está cumpliendo hoy. ¿Sí? Andarán de aquí para allá con muchos quehaceres y a Dios lo van a dejar como allá, como de tercera opción. Y esa es un arma que está usando el enemigo en este tiempo. Y vaya que lo está usando. No sé usted, pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que ahora el tiempo no alcanza para nada? Es impresionante, uno se levanta por más que uno madrugue, cuando se da cuenta ya se va a acabar el día y uno va para acá y uno va para allá y te das cuenta que estuviste preocupado con muchos quehaceres
y no le diste lugar a Dios, y no le diste lugar a la oración, no le diste lugar a servirle. Y eso lastimosamente estamos viviéndolo. Marta no estaba pecando gravemente, no es un pecado que uno dijera es un pecado escandaloso, no. Marta estaba distraída y eso es lo que el enemigo hoy en día está haciendo. Nos distrae de las cosas de Dios, nos distrae de Dios. Obviamente que no todo lo que distrae es malo, pero puede apartarte de lo eterno. No todo lo que nos distrae es malo, pero sí puede apartarnos de las cosas de Dios. Y yo sé que hoy estamos enfrentando muchas cosas, muchas distracciones que quizás en otro tiempo no existían, las redes sociales, el entretenimiento excesivo, tantas las series, ¿qué más? Ahora ya no son las novelas, ¿no? Ahora ya no hay eso. Pero las series, el afán por el dinero, las ocupaciones sin descanso, el ir de aquí para allá, el vivir acelerados, hace que nos olvidemos del Señor. Y esa es una trampa del enemigo. Se dice que vivimos en la generación más entretenida de todos los tiempos. Se dice que vivimos en la generación más, ¿qué? Entretenida y más distraída. O sea, estamos en muchas cosas y a la vez no estamos en nada. Es fuerte eso. Vivimos en la generación en donde sabemos todas las cosas, pero no lo ponemos en práctica. Imagínense eso. Alguien decía y leía por ahí que quizás este es el tiempo donde más distraídos espiritualmente estamos, porque no nos enfocamos en lo espiritual, porque lo espiritual ha pasado a ser algo no tan importante en nuestra vida. Hoy en día más importantes son otras áreas, pero no las cosas de Dios. Y Satanás no siempre necesita llevarte a un pecado escandalosísimo, no. A veces solamente el enemigo necesita mantenerte demasiado ocupado para buscar a Dios, demasiado ocupado para servirle, demasiado ocupado para hacer su obra. Yo te quiero decir en esta noche que tú y yo fuimos llamados para servirle a nuestro Dios. No hay otro propósito. Cuando Dios mandó a Moisés delante de Faraón, le dijo, ve y dile a Faraón. ¿Y qué le dijo Moisés a Faraón? Deja a mi pueblo para que me adore en el desierto. Otra versión dice, deja a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Iglesia, tú y yo fuimos escogidos para servir a Dios y dar la gloria a Él con nuestra vida. Tú y yo fuimos escogidos para vivir para Él, no para otra cosa. Imagínense. Un creyente distraído es un creyente vulnerable y en peligro. Y cuando tú te vas acostumbrando a no servirle, comienzas de alguna manera a retroceder en tu vida espiritual. Otra arma que el enemigo usa, y yo creo que ya se nos va terminando el tiempo, otra arma que el enemigo usa es el temor y la inseguridad. ¿Qué cosas? Jeremías 1:6, mire lo que dice Jeremías. Muy joven Jeremías y Dios lo llamó. Y dice Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Cuántos hemos puesto pretextos para servirle a Dios? ¿Cuántos? Levante la mano. Muchos. Mire, Dios llama a Jeremías siendo un niño. Y uno diría, no, pues, es justificable lo que dice Jeremías. Era un niño. Y para irle a predicar y para servirle a Dios desde niño. Pero más sin embargo, Dios no recibió sus excusas.
Jeremías se sentía incapaz. Cuando vemos la Biblia también, Moisés colocó excusas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Moisés le decía: Señor, yo soy tartamudo, no sé hablar, Señor. Y comenzó a colocar un resto de excusas para no servirle. ¿Por qué? Porque el enemigo usa el temor, el miedo. Gedeón también, usted mira cuando el Señor lo llama y le dice: Gedeón, Señor, si yo soy el más pequeño entre las tribus de Israel. Y también coloca pretextos. Timoteo también en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le escribe y tiene que confirmarle y decirle: fuiste llamado, no te olvides de la fe que había en tu mamá, en tu abuela. Aviva el fuego del don que hay en ti. Y tuvo que empezarlo a animar a Timoteo. El enemigo ama usar complejos, inseguridades, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la crítica. Porque el enemigo sabe que el temor paraliza. ¿El temor qué? Paraliza. El miedo te paraliza, pero la fe te levanta. Y entonces Jeremías le dice: Señor, pero yo soy un niño, ¿cómo te voy a servir? Y en Jeremías 1:8, mire lo que le dice el Señor a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Mire eso. Dicen algunos estudiosos dicen que la palabra no temas está 365 veces en la Biblia. No sé si es verdad, pero si es verdad, qué chévere. Precisamente para día tras día estar diciéndonos el Señor: no temas. Si te llamé, yo te voy a usar. Si te llamé, yo te voy a levantar. No temas. Alguien decía: Dios no llama a los capacitados, sino que ¿qué? Sino que Él capacita a los que llaman. No, pero no me siento capaz. No, claro, obviamente. El problema es que muchos esperan sentirse perfectos, esperan sentirse capaces para servir. Y si esperas eso, nunca comenzarás a hacer la tarea para la cual el Señor te ha llamado. Así que la primera arma que el enemigo usa para que no sirvamos, ¿cuál es? El desánimo. La segunda, ¿de qué? La tercera, el temor y la inseguridad. La cuarta arma que el enemigo usa para impedir que nosotros nos comprometamos con Dios es el pecado oculto. Hebreos 12, versículo 1 dice la palabra del Señor: despojémonos de todo peso y del pecado. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado, cuando nosotros practicamos el pecado, cuando hay un pecado oculto en nosotros, ese pecado sin arrepentimiento produce culpa, produce una doble vida, produce frialdad espiritual, produce pérdida del gozo de la salvación en nosotros, produce pérdida de autoridad espiritual también. Y entonces el enemigo viene a juzgarnos, a autocondenarnos y a decirnos: si miras, ya no puedes servir por esto. Pastor, pero ¿cuál es la solución? Arrepiéntete de ese pecado y sírvele al Señor. Y la palabra arrepentimiento es cambio de dirección, dejar de hacer lo malo. Entonces el diablo primero te tienta, el diablo luego te acusa, el diablo luego intenta inutilizarte. Pero el Evangelio nos recuerda que Cristo no solamente nos perdona, sino que también nos restaura y nos levanta. Y quiere usarnos.
Por eso es tan peligroso llegar a Cristo y acomodarnos en nuestra vida espiritual. Dios no nos llamó a una comodidad espiritual. Hay creyentes que ya no luchan porque se acomodaron. Otros evangelizan, otros oran, otros sirven, y esa persona dice: yo solamente quiero recibir. Pero el reino de Dios no avanza de esa manera. El reino de Dios avanza cuando nosotros ponemos al servicio de otros el don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. La Biblia dice en Mateo 25:25, hablando de la parábola de los talentos, no quiero leerla total porque es larga, pero en Mateo 25:25 habla del último al cual le dio un talento, y mire lo que dice: por lo cual tuve miedo. ¿Tuve qué? Miedo. Mire lo que usa el enemigo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hizo con el talento? ¿Lo destruyó? No. ¿Lo desperdició en el mundo? No. ¿Se le perdió? Tampoco. Simplemente no hizo nada, lo escondió. Lo escondió por allá. Y el Señor lo reprendió. Y mire lo que dice el 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Qué le dijo? ¿A cuánto les gustaría que el Señor le diga eso en el último día? ¿Se imagina que nos diga: siervo malo y negligente? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Siga. Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, al que sí hace, al que así trabaja. Muchos, lastimosamente, no están destruyendo la iglesia, pero tampoco están edificando nada. Y el reino no avanza solamente escuchando sermones. El reino de Dios avanza cuando el pueblo de Dios sirve. Esa es la única manera. Ahí está el diablo. Me gustó mucho esta frase y ojalá la tengan en el corazón. El enemigo ama cristianos entretenidos pero no comprometidos. Mira eso. ¿Cristianos qué? Entretenidos, cómodos, pero no comprometidos. Yo le pregunto en esta noche: ¿usted es un cristiano comprometido con las cosas de Dios? ¿O está comprometido con sus cosas? Esa es la pregunta. No, pastor, es que ya estoy viejito. No. Hasta que estemos viejitos, debemos estar comprometidos con nuestro Dios. Yo quisiera que en esta noche usted pueda reflexionar. Yo quisiera que en esta noche reflexionemos. ¿Estoy comprometido con Dios? ¿Estoy comprometido con su obra? El problema es que para las cosas de Dios le buscamos todo tipo de excusas. Pero para las cosas del mundo y de allá afuera, no sé. Yo quiero que en esta noche tú salgas meditando en eso. ¿Estoy comprometido con Dios? ¿Con su obra? ¿O estoy más comprometido con mis propias cosas? Termino leyendo Ageo. ¿Ageo? Sí, ¿sabía usted que Ageo es un libro de la Biblia? Lo que no sé es en dónde está.
Se me viene a la mente Ageo 1. Ese es, ya le digo. Oseas. El segundo. Mire lo que dice, ¿no? Mire lo que dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Siga. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, déjelo ahí. No, déjelo ahí nomás. ¿Qué está diciendo el pueblo? El pueblo dice, cuando llegaron a Jerusalén, estaba destruida, el pueblo de Israel se pusieron a construir sus casas. Y entonces se pusieron claro, algunas le hacían piscina, otras le hacían, y estaban bien bonitas sus casas. Y así pasa en nuestra vida cristiana. Estamos muy comprometidos con lo nuestro, con nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros nietos, muy comprometidos con ello. Pero el Señor dice, coloquen Nueva Traducción Viviente ese pasaje. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas? Dice, mientras mi casa permanece en ruinas. Esas son las personas que están enfocadas, comprometidas con sus cosas, pero la obra del Señor está en ruinas. Imagínate. Pero no estás comprometido con las cosas de Dios. No, pastor, si Dios me llamó para eso, entonces yo no quiero nada. Ah, bueno. Pero para eso fuimos llamados. Versículo 5. Mire lo que le dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. O sea, el Señor nos está diciendo ahí, miren lo que está pasando. Ustedes están comprometidos con sus cosas, pero se han olvidado del propósito por el cual los llamé. Por eso el enemigo es una de las armas más peligrosas que usa. Dejar al cristiano simplemente sentadito y no hacer nada por la obra. Porque el enemigo sabe que una iglesia que se levanta es peligrosa, que un hombre que se levanta es peligroso, que una mujer que se levanta a evangelizar, a orar, es una mujer que va a ser usada por Dios. Satanás no teme a iglesias famosas, teme a iglesias que le sirven al Señor con todo el corazón. Así que en esta noche te pregunto, ¿estás comprometido con la iglesia? ¿Estás comprometido con la obra de Dios? Si no lo estamos, pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se coloca sobre sus pies? Y vamos a orar en esta noche. Te pregunto, ¿estás edificando algo para el Señor? Porque yo te digo algo, iglesia, llegará el día donde estaremos delante de Cristo. Llegará el día donde estaremos delante del Señor. Y el Señor te va a decir, siervo malo y negligente. Para las cosas de afuera, si estabas presto, si estabas ahí, pero para mis cosas, siempre tuviste excusas. Siempre tuviste entretenido, distraído. Hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros
Hoy Dios te está llamando a aquel que ha retrocedido. Hoy el Señor nos está diciendo: levántate, vuelve a edificar, vuelve a servir. Todavía el Señor quiere usarte. Y aunque el enemigo quiere creyentes sentados, Cristo quiere levantarte para su gloria. Padre, aquí estamos en esta noche. Sé, mi Señor, que este tema no es fácil. No nos gusta entender el propósito por el cual tú nos has llamado. Para nosotros más fácil sería de que tú nos llames y simplemente nos quedemos ahí sin hacer nada. Pero ese no ha sido el propósito por el cual nos has llamado, Dios. Padre, yo primeramente oro por aquellos que se han levantado, por aquellos, Señor, que han puesto la mano en el arado. Oro por ellos para que sea usted fortaleciéndolos. Fortalezca a aquellos, Señor, que se han levantado. Fortalezca a aquellos, Señor, que han comenzado, Dios mío, ese camino que no es fácil. Fortalezca, Dios mío, aquellas mujeres, oh Señor, que se han levantado y se han comprometido con el reino, con su obra. Yo le pido que les dé nuevas fuerzas para seguir adelante, oh Dios. Sabemos, Padre, que tenemos que enfrentar vituperios, tenemos que enfrentar tantas cosas, oh Dios. Pero es usted quien nos sostiene, quien nos ayuda. Padre, oro en esta noche por cada siervo de esta casa, por cada hombre y mujer que está comprometido con su reino. Padre, yo oro para que esta palabra, Dios mío, nos confronte. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra nos despierte y nos recuerde que no fuimos llamados a vivir una vida cristiana pasiva, a vivir una vida cristiana fría. No fuimos llamados a vivir una vida cristiana indiferente, no, Señor. Perdónenos, Padre, por tantas excusas. Perdónenos, Padre, porque muchas veces nos esforzamos por las cosas de afuera, pero no nos esforzamos por su obra, oh Dios. Perdónenos porque el enemigo ha hecho ver la obra de una manera o con ojos de indiferencia. Perdónenos por la comodidad en nuestra vida cristiana. Padre, yo le pido que por medio de su Santo Espíritu usted coloque el querer como el hacer en nuestros corazones, oh Dios. Padre, gracias porque aquí hay dones, talentos que usted ha dado, Dios. Perdónenos por enterrarlos. Perdónenos, Padre, por las veces que preferimos entretenernos allá afuera antes que comprometernos con su reino. Yo le pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, que rompa la pasividad espiritual, Dios mío, en esta casa. Yo le pido, Dios mío, que despierte la iglesia. Yo le pido, Dios mío, que despierte aquellos hombres dormidos espiritualmente. Despierte a las mujeres que perdieron el fuego del Espíritu Santo. Despierte a los jóvenes distraídos por este mundo, Dios. Despierte a los líderes que están cansados, que están agotados, que están heridos, que están fatigados. Y denos esas fuerzas del búfalo para continuar, oh Dios. Yo sé, Señor, que el enemigo ha querido paralizarnos de muchas maneras. Yo sé que el enemigo ha querido llenarnos de miedo, de desánimo. Pero yo le pido, Dios eterno, que en esta noche sea usted en nosotros,
Así como usted restauró a Pedro, restaure nuestras vidas, denos nuevas fuerzas, renuévenos. Renueve, Señor, a los siervos que han perdido el gozo. Renueve a los siervos que han perdido, Señor, las fuerzas. Dígale, Señor, renuévame. Ahí donde tú estás, dígale, renuévame, Señor. Porque quizás has tenido que enfrentarte a críticas. Has tenido que enfrentarte a tantas cosas, a vituperios. Dile, Señor, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Te lo pido en esta noche, oh Dios. Yo le pido que renueve a cada siervo de esta casa, oh Señor. Espíritu Santo, Señor, después de haberte alabado, sople nuevamente sobre cada uno de nosotros. Quite toda frialdad espiritual. Quite toda apatía. Quite toda indiferencia en esta casa, Señor. Arranque la comodidad, oh Dios. Dígale, Señor, renuévame. Señor, denos nuevas fuerzas, oh Dios. Ya no quiero. Renueve al que se siente débil, al que se siente desanimado, cansado. Renuévame, Señor Jesús. Queremos ser siervos útiles, Señor, en su reino. Pon en mí tu corazón. Yo le pido que levanten esta casa evangelistas, Señor. Levanten esta casa hombres y mujeres de oración. Levanten esta casa maestros de su palabra. Levanten en esta casa jóvenes encendidos por su Espíritu Santo. Porque todo Levante familias comprometidas con su reino, hombres comprometidos con su reino, Dios, con su obra. Levante obreros en esta casa, Señor, y ayúdenos a no caer en las distracciones del enemigo. Señor Jesús, se lo pido en esta noche, Señor. Ya no quiero ser igual. Renuévame, oh Dios. Renuévame, Señor Jesús. Padre, coloca el querer como el hacer. Pon en mí tu corazón. Oh Señor, que el reino sea una prioridad para nosotros. Su obra sea una prioridad para nosotros, oh Dios. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Señor. Necesita más de ti. Padre, gracias por permitirnos estar aquí en casa. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Y oro, Señor, por una iglesia comprometida y entregada. Y que no caigamos, Señor, en las trampas del enemigo. Yo le doy toda la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento en esta noche.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera. ¿Por qué? Mire lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué pasó? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Mire que esto es bien práctico. Cuando tú amas, das. ¿Cuándo qué? Cuando yo amo, doy. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios que dio, que ha dado. Por eso es que nosotros también damos a Dios porque lo amamos. ¿Sí? Porque lo amamos. No le damos porque necesitamos. No, porque cuando amamos, nadie nos obliga a dar. ¿Verdad? Nadie nos obliga a dar cuando amamos genuinamente. Así que cuando hablamos de ofrenda, cuando hablamos algunos de diezmo, ya no damos como una manera religiosa como lo daban en la ley, obligatoria. No, ahora lo damos por amor a nuestro Dios, porque Él ha hecho mucho por nosotros. Dice amén. Y lo más grande que Él hizo fue entregar o dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si en esta noche usted ha traído una ofrenda, vamos a disponer nuestro corazón para ofrendar a nuestro Dios.